Buenos días, estudiantes de décimo grado, les habla su maestra Camila Jaramillo Caballero. En este día vamos a hablar acerca de la filosofía oriental. Muchas veces hemos escuchado acerca de la filosofía griega y en nuestra mente están los nombres de Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, pero es un poco desconocido la filosofía oriental y casi no estudiada. En el día de hoy vamos a desarrollar la filosofía de la India. En las siguientes clases vamos a ir viendo aspectos fundamentales de esta filosofía. Filosofía en la India se entiende como darshana, es decir, visión. Se refiere a cualquiera de las diferentes tradiciones de pensamiento filosófico que se originaron en el subcontinente indio, incluida la filosofía hindú, la filosofía budista y la filosofía jainista. Vamos a ver unos términos que no van a ser tan fáciles de pronunciar, pero vamos a ir explicándolos. El pensamiento filosófico en India comenzó a formarse durante el primer milenio antes de Cristo, con la aparición de los Upanishads y el desarrollo de distintas escuelas filosóficas. En el pensamiento indio no es sencillo distinguir entre filosofía y teología como dos ramas del saber independientes. Es decir, que en la filosofía india se mezcla lo que entenderíamos como religión con el pensamiento filosófico y la reflexión sobre la vida. Es decir, estas dos están ligadas y se pueden estudiar en ese sentido juntas. Entonces vamos a ver también en la filosofía oriental cómo se une con el pensamiento teológico o las creencias de las divinidades que las tienen en la India. Entonces, los sistemas filosóficos de la India se pueden dividir en dos. Unos denominados como ortodoxos y otros denominados como heterodoxos. Esta diferencia está en que los primeros, Astika, aceptan las Vedas y los Upanishads, y los heterodoxos no aceptan la literatura clásica o revelada. Entonces, estos primeros tienen como fundamento principal que aceptan las Vedas. Ya vamos a ver qué significan esto de las Vedas y los Upanishads. A cambio, estos no las aceptan, esta literatura revelada, y se van por otro enfoque. En el día de hoy nos vamos a concentrar en este primer grupo. ¿Qué son las Vedas? Son una abundante y antigua colección de libros sagrados, escritos en prosa y en verso, recopilados según la tradición por el sabio Vyasa. Las Vedas son consideradas literatura revelada, aunque no en el sentido de la revelación de un Dios personal al ser humano. Se consideran que las Vedas no tienen autor ni humano ni divino, sino que existen desde toda la eternidad, revelándose periódicamente a los videntes al comienzo de cada proceso creativo del universo. Ahora vamos a ver, y esto lo tienen que responder en su cuaderno, investiga cuáles son las 4 Vedas. Estos escritos en un principio no fueron escritos, sino que se transmitían por tradición oral, porque era una revelación divina, era una revelación suprema. Veamos el siguiente video. Toda gran cultura tiene ciertos pilares sobre los cuales todo se ha ido desarrollando. Y en el caso de las diferentes tradiciones de origen védico, ese punto de partida no es otro que los Vedas. Una literatura que, si bien es cierto no tiene tanta importancia o uso como pudo tener en otros tiempos, es aceptada por la inmensa mayoría de las tradiciones hindúes. Pero, ¿qué son los Vedas? Los Vedas son revelaciones consideradas por sus practicantes como de origen no humano, eternas y que contienen todos los conocimientos. Dichos textos fueron transmitidos de manera oral de maestro a discípulo de manera muy cuidada y meticulosa. Su plasmación por escrito no llegará hasta mucho tiempo después, ya que el hecho de registrar estos textos a través de la escritura era considerado como un acto de degradación por los propios sabios de la tradición.
Los Vedas pueden ser divididos en cuatro: Rig, Yajur, Sama y Atharva, que a su vez se dividen en cuatro categorías: Samhita, Brahmana, Aranyaka y Upanishad. Los Samhitas son himnos que están relacionados con el rito védico, es decir, mantras empleados en la liturgia védica y que eran recitados durante dicho ritual. Los Brahmanas son textos en los que se describen las reglas y regulaciones del ritual, específicamente su finalidad y significado. Los Aranyakas son escritos que se pueden considerar como un apéndice de los Brahmanas y canalizan el rito y su interpretación especulativa. Y por último encontramos los Upanishads, textos de un corte mucho más filosófico en los que se analiza la verdadera naturaleza y significado del ritual. Será en estos textos donde surja por primera vez conceptos tan conocidos como la ley del karma o la reencarnación. El Rig Veda es una colección de 10 libros con 1028 himnos dedicados a varias divinidades: Indra, Varuna, Vishnu, etc. Están compuestos en sánscrito védico y es el más antiguo de los Vedas. El Sama Veda es un libro de cantos rituales que se basan en el Rig Veda y que incluyen las instrucciones acerca de la recitación de dichos mantras. El Yajur Veda es una colección de fórmulas en prosa y verso, las cuales se encuentran divididas en dos partes, blanca y negra. El Atharva Veda será el último de los Vedas en compilarse y se basa en una colección de himnos y fórmulas mágicas. En resumen, nos encontramos frente a una literatura que trata diferentes temas, pero se orienta de manera notable hacia el acto ritual, haciendo de ella unos escritos muy elaborados y de difícil entendimiento, los cuales han servido de base para el desarrollo de lo que podríamos conocer como cultura védica. Continuando con esto, los videntes Vedas dividieron el universo en 3 niveles: la esfera celeste, la esfera intermedia y la esfera eterna. Cada esfera tiene una deidad principal: sol, aire, fuego. Sabir es considerado como símbolo del ser supremo, pero Indra es el más importante de los dioses del panteón védico, seguido por Agni. Podemos ver que la filosofía hindú y las creencias hindú están ligadas a varios dioses. Vamos a ver cómo se desarrollan entre sí. Tanto el politeísmo como el enoteísmo son aspectos destacados del pensamiento védico. De todos modos, se aprecia una tendencia monástica a simplificar la multiplicidad de divinidades con un principio único que sostiene y da forma a todas las demás. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de monoteísmo, es decir, la creencia y la existencia de un solo Dios. El politeísmo significará la contraria, o sea, múltiples o varios dioses. Entonces, ¿qué será el enoteísmo? En la tradición, en la cultura hindú, existen muchos dioses y todos estos dioses son aceptados por ellos, es decir, creen que existen otros dioses, a diferencia de la cultura o la religión católica. Se ve que solamente se cree en un solo Dios. En cambio, aquí veamos que creen en la existencia de múltiples dioses, pero el enoteísmo no se refiere a que aunque existan muchos dioses, el creyente o el fiel puede ser devoto a uno de estos dioses sin negar la existencia de los otros. Pero todos estos dioses en la cultura hindú, la mayoría están sustentados en el supuesto, como les veía en la diapositiva anterior, por la creencia de un principio único, es decir, un Dios no niega al otro, sino que el principal, por decirlo así, sustenta la existencia de los otros dioses. En los Upanishad es donde encontramos el término Brahman, en género neutro y significado de la realidad última y suprema de Brahman. Sugiere la idea de una relación fundamental entre el hombre y el ser supremo. El hombre desea alcanzar a Dios y ese deseo está enraizado en su propia naturaleza a través del conocimiento. El hombre descubre su propia naturaleza y comprende que Dios está dentro suyo y que se identifica con él.
ustedes van a investigar cuál es el origen del Brahman y cómo este ser supremo sustenta también la idea de los demás dioses que existen en esta filosofía. Por último, vas a desarrollar competencias. Pasa la información a tu cuaderno de las diapositivas señaladas con este símbolo. 2. Responde las preguntas señaladas con rojo. Y 3. Escribe 3 preguntas que te gustaría resolver sobre la filosofía oriental. En las siguientes clases vamos a ir viendo el resto de la filosofía india. También vamos a referirnos a la filosofía china y muchos de los principios que aún están presentes hasta la actualidad. Entonces, en este caso no vamos a hacer con la filosofía griega, que por decirlo así, estudiamos autores, a Platón, Aristóteles, no. Vamos a estudiar algunas de las escuelas filosóficas, podríamos nombrarle así, y de principios que sustentan toda esta base de la filosofía de la India. Entonces, les invito a que desarrollen las actividades dejadas.